Estamos en un contacto telefónico con el profesor, el economista mexicano, Nabor Carrillo. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Igualmente, don Cristiano Lobo, muchas gracias por la llamada nuevamente. Muy feliz de poder colaborar con País Lobo, una tremenda plataforma de comunicación. Así que adelante con nuestra conversación de hoy día, que va a estar también muy rica y muy interesante. Por cierto, porque aquí ya entramos en los arcanos de la economía, porque lo digo así porque me da la sensación que es como leer las cartas, ¿no? IMASEC. La actividad económica se modera en marzo con una expansión en la parte baja de las expectativas. Ahí ya estamos hablando, difícil de entender para el común de nosotros. Estoy leyendo otro titular, dice, PS abajo IMASEC de marzo, Marcel, Ujú. el ministro, destaca robusto crecimiento de la economía en el primer trimestre. Profesor, usted que es otro brujo de la economía, ¿cómo ve este indicador del IMASEC? Qué interesante hacer esta analogía de las cartas, ¿verdad? El tarot con lo que pasa en la economía. Bueno, muchas veces a los economistas, trayendo a colación la historia económica, muchas veces los economistas éramos considerados como artífices lúgubres, que no traíamos buenas noticias a las sociedades y bueno, tuvimos una muy mala connotación durante mucho tiempo y bueno, hoy día creo que estamos de alguna manera mejorando la calidad del gremio. En el contexto del IMACEC, que es el índice mensual de actividad económica, efectivamente el Banco Central publicó lo que está asociado con el IMACEC de marzo de 2024. Recordemos que hay un desfase de un mes aproximadamente, lo que el Banco Central obviamente recopila la información, ayudado por el Instituto Nacional de Estadísticas, y llega el resultado y fue de 0,8%, aunque sea el lobo. Y claro, se dice que fue la parte baja de la tabla o fue la parte baja de la cifra, porque la expectativa es que fuera un poco más alta, que se aproximara seguramente un 2%. Ya me acuerdo cuando hace un mes justamente estábamos conversando del IMACEC de febrero, que fue también de crecimiento importante. Yo no me atreví a hacer alguna suerte de pronóstico porque ha estado todo tan fluctuante, tan cambiante. Está el tema de las guerras, está obviamente un horizonte bien turbulento, bien incierto. Entonces, para mí era un tanto cuanto quizá insensato, no prudente, no juicioso dar alguna suerte de pronóstico. Y lo cierto es que el 0,8%, sin perjuicio que es positivo, bueno, da cuenta que estamos en un proceso de recuperación, don Cristiano. Luego yo creo que vamos a entrar en detalle en la conversación de hoy día, pero haciendo el recuerdo, marzo 2023 fue de menos 0,9%. Entonces, si uno mirara en una piscina, ¿verdad? El nivel del agua, quiere decir que estamos por debajo de lo que fue ese decrecimiento del año pasado. Estamos aproximándonos, ¿verdad? Al nivel que teníamos aproximadamente en ese mes de marzo de 2023, menos 0,9, y ahora fue de un 0,8. Entonces, estamos casi a la par de lo que fue desde el punto de vista de la recuperación de lo que fue el año pasado. De todas maneras, son cifras benévolas, da gusto que crezca la economía, pero aún así la economía no está creciendo a igual ritmo en todos los sectores. Yo creo que también puede ser meritorio para nuestra conversación de hoy día, don Cristian Lobo. Sí, justamente en eso. Estamos creciendo, pero no estamos creciendo en todos los ámbitos. Y algunos incluso se habla de que algunas áreas están hacia la baja. También puede ser estacional, ¿no? Estamos entrando en lo que es el invierno, las temperaturas y todo lo demás. ¿Por dónde usted cree que van los tiros? ¿Va por el hecho de que hay algunas áreas donde hay mayor robustez? Qué interesante. Bueno, estuve mirando el boletín también del Instituto Nacional de Estadística acerca de la actividad del comercio y me llamó poderosamente la atención lo que pasa con los supermercados. Yo creo que son de los grandes sectores, ¿verdad? O de los grandes oferentes que hay en la economía. Y me llamó la atención, por ejemplo, que para las regiones de los ríos, de los lagos, tiene crecimientos que son positivos. Un crecimiento acumulado de 2,5 para los lagos, 1,3% para los ríos. Y hay otras regiones, donde sea Lobo, que son crecimientos negativos. Por ejemplo, en Tarapacá, menos 0,9, en Atacama, menos 0,2, Maule, menos 0,9, en la Araucanía, una región muy convulsionada, menos 0,4%, y en Magallanes, menos 0,3. Entonces, mirando lo que está asociado con supermercados, que obviamente es un sector que también nos mide los pulsos de la economía, nos da cuenta que hay regiones donde efectivamente está deteriorado y otros, que a mí también me sorprende la región de los lagos con el 2,5%. Ahora, habría que obviamente separar el análisis, lo que está sucediendo con Puerto Montt, con Osorno y así otro tipo de localidades que nos permitan diferenciar de mejor manera cómo está el crecimiento desde el punto de vista del supermercado. Y bueno,
acerca de lo que es el mercado automotor nacional de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile, donde da cuenta que en marzo 2023 frente a marzo 2024 hay variaciones negativas en todo tipo de ámbitos, livianos y medianos, camiones nuevos y usados. La disminución es muy considerable, don Cristian Lobo. Entonces también nos da cuenta de un sector que está, bueno, pues castigado, como muchos otros sectores de la economía. Y lo que hablamos de los supermercados, que al parecer, obviamente, si uno discrimina por regiones, localidades, etcétera, sin perjuicio que tiene cifras que son un tanto cuanto más halagüeñas, habría que mirar también en un desglose más de detalle, ¿verdad? Cuáles son efectivamente los rubros, los productos que están creciendo dentro de lo que es ese rubro de supermercados. Entonces, nos da una cifra un tanto cuanto de esperanza, el 0,8, pero sigue mostrando niveles que son, a mi juicio, en calidad de economista, que siguen siendo débiles. Los pulsos de la economía siguen estando en un estado todavía de mucha debilidad, don Cristian Lobo. Nos venimos recuperando de lo que fue 2022, que fue un año muy malo, 2023, que era una suerte de transición, 2024 que está siendo lento. Yo creo que esa es la palabra, es un año de mucha lentitud, don Cristian Lobo. Profesor, puede ser que al principio esta pregunta suene como alejada de lo que hablamos siempre, que es economía. Pero, y lo hemos dicho algunas otras veces, la economía también pasa por la sensación que tenga la gente. Hay mucha profecía autocumplida. Hechos como los que han sucedido en el último tiempo con el asesinato de 3 carabineros, sumado a la incertidumbre que se ve en el actuar y la reacción de los políticos ante esto. Recordemos que no han llegado a acuerdo en el Congreso justamente por medidas de seguridad. Y esto sumado a la incertidumbre que hay también con la legislación con respecto a proyectos que tienen que ver con la explotación minera o la instalación de parques eólicos, hagamos una nota de eso al respecto el día de hoy nosotros, ¿se confluye todo eso para que una economía presente símbolos ambiguos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, claro. Es muy difícil tener un indicador sintético, ¿verdad? Un indicador integrado que nos dé cuenta de todo lo que está pasando en la economía. Entonces, lo que hacemos usualmente los economistas es mirar de forma desagregada los principales pulsos que hay y sobre esa base inferir el comportamiento en general de la economía. Y es muy cierto, por ejemplo, a la luz de lo que es el IMASEC minero tiene un crecimiento muy importante. Y lo que es, obviamente, el oro metálico, el litio, por ejemplo, tiene un crecimiento muy, muy, muy importante y que está asociado, obviamente, con energías, obviamente, energías verdes, donde tanto en el presente como en el futuro van a ser muy, muy relevantes. Yo creo que aquí vuelvo a rescatar, don Cristian Lobo, lo que hemos dicho en otras ocasiones, lo que está de la mano con la productividad, la agregación de valor, sin desconocer que Chile es un país donde existe un comercio que es pujante, que es potente y donde hay sectores que obviamente tienen una exportación formidable. Estaba leyendo en la mañana lo que es la exportación de vinos y la presencia chilena en el mundo, que es realmente muy, muy importante. Chile se ubica dentro de las primeras posiciones en el mundo en lo que es la industria vitivinícola. Lo que uno sí puede advertir es que en general Chile muestra niveles de productividad, como ya hemos dicho, muy bajos, desde, bueno, prácticamente 13 años de una productividad tremendamente baja, donde no ha habido una suerte de creación de valor, el patentamiento es muy incipiente, lo que va de la mano con la transferencia tecnológica, y así otros muchos temas, nos hacen entender que la economía en general está débil. Entonces, desde el punto de vista de lo endógeno, desde lo que viene desde adentro, desde la creación propia, de una naturaleza exportadora, por decir algo, o bien que genere valor a la luz de lo que son las regiones, y claro, descontando algunas experiencias que son muy emblemáticas, en general yo creo que hay símbolos y hay síntomas de una suerte de lentitud, una lentitud muy, muy, muy extrema, don Cristian Lobo. Y es preocupante, sin desconocer, claro, que hay inversión extranjera que es importante, sin desconocer que la inflación va a la baja, sin desconocer que igualmente que el IMASEC es positivo. De todas maneras, estamos en presencia de una realidad que sigue siendo, a mi juicio, muy inestable y también muy débil, aunque sea lo muy, muy débil. Yo creo que ahí hay que hacer todavía una muy grande fuerza para que esto salga adelante y donde no es únicamente el tema político, ¿verdad? Que hoy día nos tiene con mucha preocupación lo que está sucediendo igualmente con los asesinatos de los carabineros y así otros muchos temas que sin duda alguna repercuten, impactan
la economía, la sensación país, lo que está relacionado con la confianza, las tasas de interés, las tasas de hipotecarios, compra de viviendas, obviamente productos de mayor valor agregado. Entonces la sensación en general, de ahí coincido plenamente, es de incertidumbre. En general yo creo que es de incertidumbre y que va de la mano con esta ralentización que tiene la economía, don Cristian Lobo. Podríamos ver, y ya para cerrar esta conversación, profesor, de que a medida que esto vaya tan lento como va, a pesar de que el ministro diga que se ve una robustez y hace comparación con años anteriores, 2012, escuché por ahí una cifra con respecto a cómo estaba la economía, economía que no está aislada del mundo, por supuesto, y que tenemos una economía, y por qué lo menciono, una economía mundial también que está en altas fluctuaciones, pero podríamos ver en el mediano o corto plazo que el consumo que tengan las familias chilenas, el común y corriente, cambie. Vale decir que, por ejemplo, si hoy día estábamos enfocados tal vez a la compra de vehículos, de una primera o incluso segunda vivienda, que uno en un tiempo se acuerda, mucho eso, una sensación de tener una segunda vivienda, también una inversión en educación. ¿Podríamos ver un cambio en las prioridades de dónde se están invirtiendo los dineros? ¿Puede haber un retorno, por ejemplo, a eso que tenían nuestros abuelos, que era ahorrar y ahorrar por temor al tiempo de las vacas flacas, como se dice? Qué interesante, sí, qué interesante pregunta, don Cristian Lobo. Bueno, pensando que estamos en el primer trimestre del año, ¿verdad? Que el primer trimestre del año ha sido positivo desde el punto de vista del crecimiento económico. Me parece a mí que es un tanto cuanto aventurado decir que, bueno, las cosas, las condiciones o el horizonte podría ser más benévolo que en años anteriores. Sin duda alguna, hoy día se habla, por ejemplo, de un salario mínimo. Está en una tremenda discusión lo que es el tema de la reforma tributaria, las reformas previsionales, el rescate de ISAPRES, y así. Yo creo que hay un horizonte que de alguna manera confluye, quizá en este tiempo, ¿verdad? Vienen obviamente las elecciones que son de carácter municipal y así. Claro, estamos en una época complicada, aunque sea luego sin perjuicio. Estamos, como yo lo decía hace un ratito, en una piscina con un nivel más o menos similar al de crecimiento que tuvimos en marzo de 2023. Yo creo que las condiciones de la economía en general siguen estando muy débiles. Y claro, aquí lo que a mí me gustaría, por ejemplo, es que fuera el tema de la educación, ¿verdad? El tema de la innovación, el tema del patentamiento, el tema de la productividad de la que ya tanto hemos hablado, que ese sea el sínodo de los tiempos de esta historia chilena. Y no lo veo, ¿eh? No veo este sínodo que vaya de la mano con la productividad y donde hay un horizonte de alguna manera compartido en general. Entonces es un tiempo complicado. Yo diría que es complicado, don Cristian Lobo. Profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile. Como tradición decimos que lo hace por amor, porque está casado con una chilena, a quien le enviamos siempre un saludo al final de nuestro podcast. Profesor, como siempre, agradecido de su tiempo, muy amable, que tenga buen Al día. contrario, no, al contrario. Igualmente, don Cristian Lobo, un abrazote muy amable. Gracias.